Acerca del alma, por Aristóteles. Libro segundo. Capítulo segundo. Abúndase en la definición emprendida en el capítulo anterior, enriqueciéndola con la teoría de potencia y acto. Puesto que aquello que en sí es claro y más cognoscible desde el punto de vista de la razón suele emerger partiendo de lo que en sí es oscuro pero más asequible, intentemos de nuevo, de acuerdo con esta práctica, continuar con nuestro estudio en torno al alma. El enunciado definitorio no debe limitarse, desde luego, a poner de manifiesto un hecho, esto es lo que expresan la mayoría de las definiciones, sino que en él ha de ofrecerse también y patentizarse la causa. Sin embargo, los enunciados de las definiciones suelen ser a manera de conclusiones, por ejemplo, ¿qué es la cuadratura? Que un rectángulo equilátero sea equivalente a otro cuyos lados no sean iguales. Pero una definición tal no es sino el enunciado de una conclusión. Por el contrario, aquel que dice que la cuadratura es el hallazgo de una media proporcional, ese sí que expone la causa del asunto. Digamos pues, tomando la investigación desde el principio, que lo animado se distingue de lo inanimado por vivir. Y como la palabra vivir hace referencia a múltiples operaciones, cabe decir de algo que vive aún en el caso en que solamente le corresponda alguna de ellas, por ejemplo, intelecto, sensación, movimiento y reposo locales, amén del movimiento entendido como alimentación, envejecimiento y desarrollo. De ahí que opinemos también que todas las plantas viven. Salta a la vista en efecto que poseen en sí mismas la potencia y principio, en cuya virtud crecen y menguan según direcciones contrarias. Todos aquellos seres que se alimentan de manera continuada y que se mantienen viviendo indefinidamente hasta tanto son capaces de asimilar alimento, no crecen desde luego hacia arriba sin crecer hacia abajo, sino que lo hacen en una y otra y todas las direcciones. Por lo demás, esta clase de vida puede darse sin que se den las otras, mientras que las otras, en el caso de los vivientes sometidos a corrupción, no pueden darse sin ella. Esto se hace evidente en el caso de las plantas en las que, efectivamente, no se da ninguna otra potencia del alma. El vivir, por tanto, pertenece a los vivientes en virtud de este principio, mientras que el animal lo es primariamente en virtud de la sensación. De ahí que a aquellos seres que ni se mueven ni cambian de lugar, pero poseen sensación, los llamemos animales y no simplemente vivientes. Por otra parte, la actividad sensorial más primitiva que se da en todos los animales es el tacto. Y de la misma manera que la facultad nutritiva puede darse sin que se dé el tacto ni la totalidad de la sensación, también el tacto puede darse sin que se den las restantes sensaciones. Y llamamos facultad nutritiva a aquella parte del alma de que participan incluso las plantas. Salta a la vista que los animales, a su vez, poseen todos la sensación del tacto. Más adelante diremos por qué razón sucede así cada uno de estos hechos. Por ahora baste con decir que el alma es el principio de todas estas facultades y que se define por ellas: facultad nutritiva, sensitiva, discursiva y movimiento. Ahora bien, en cuanto a si cada una de estas facultades constituye un alma o bien una parte del alma, y suponiendo que se trate de una parte del alma, si lo es de tal manera que resulte separable únicamente en la definición o también en la realidad, no es difícil discernirlo en el caso de algunas de ellas, si bien el caso de algunas otras entraña cierta dificultad. En efecto, así como ciertas plantas se observa que continúan viviendo aunque se las parta en trozos y estos se encuentren separados entre sí, como si el alma presente en ellas fuera, en cada planta, una entelequia pero múltiple en potencia, así también observamos que ocurre con ciertas diferencias del alma tratándose de insectos que han sido divididos. También, desde luego, cada uno de los trozos conserva la sensación y el movimiento local, y con la sensación, la imaginación y el deseo, pues allí donde hay sensación también hay dolor y placer, y donde hay estos hay además y necesariamente apetito. Pero por lo que hace al intelecto y a la potencia especulativa, no está nada claro el asunto, si bien parece tratarse de un género distinto de alma,
y que solamente Él puede darse separado como el eterno de lo corruptible. En cuanto al resto de las partes del alma, se deduce claramente de lo anterior que no se dan separadas como algunos pretenden. Que son distintas desde el punto de vista de la definición es, no obstante, evidente. La esencia de la facultad de sentir difiere de la esencia de la facultad de opinar, de igual manera que difiere el sentir y el opinar, y lo mismo cada una de las demás facultades mencionadas. Más aún, en ciertos animales se dan todas estas facultades mientras en otros se dan algunas y en algunos una sola. Esto es lo que marca la diferencia entre los animales. ¿Por qué razón? Lo veremos más adelante. Algo muy parecido ocurre también con las sensaciones. Ciertos animales las poseen todas, otros algunas y otros solamente una, la más necesaria, el tacto. Pues bien, puesto que la expresión, aquello por lo que vivimos y sentimos, tiene dos acepciones, e igualmente la expresión, aquello por lo que sabemos, solemos referirnos ya a la ciencia, ya al alma, toda vez que decimos saber por una y otra. Y lo mismo también la expresión, aquello por lo que sanamos. Cabe referirse ya a la salud, ya a cierta parte del cuerpo o a todo él. Tanto la ciencia como la salud son estructura, forma, definición y a manera de acto del sujeto que las recibe, del que recibe la ciencia y del que recibe la salud respectivamente, ya que, según nuestra opinión, el acto de la gente tiene lugar en el paciente afectado por él. Por el contrario, el alma es aquello por lo que vivimos, sentimos y razonamos primaria y radicalmente. Luego habrá de ser definición y forma específica, que no materia y sujeto. En efecto, dado que, como ya hemos dicho, la entidad se entiende de tres maneras, bien como forma, bien como materia, bien como el compuesto de ambas, y que por lo demás la materia es potencia mientras que la forma es entelequia, y puesto que el compuesto de ambas es el ser animado, el cuerpo no constituye la entelequia del alma, sino que al contrario, ésta constituye la entelequia del cuerpo. Precisamente por esto están en lo cierto cuantos opinan que el alma ni se da sin un cuerpo, ni es en sí misma un cuerpo. Cuerpo desde luego no es, pero sí algo del cuerpo, y de ahí que se dé en un cuerpo y más precisamente en un determinado tipo de cuerpo. No como nuestros predecesores que la endosaban en un cuerpo sin preocuparse de matizar en absoluto en qué cuerpo y de qué cualidad, a pesar de que ninguna observación muestra que cualquier cosa al azar pueda recibir al azar cualquier cosa. Resulta ser así, además, por definición, pues en cada caso la entelequia se produce en el sujeto que está en potencia y por tanto en la materia adecuada. De todo esto se deduce con evidencia que el alma es entelequia y forma de aquel sujeto que tiene la posibilidad de convertirse en un ser de tal tipo